Dios les bendiga, qué bueno que estamos nuevamente en este espacio donde podemos compartir experiencias, palabra y todo lo que el Señor está hablando a nuestra vida y que está haciendo de bendición y que también lo podemos compartir con cada uno de ustedes. Mi nombre es Limari, pastora asociada de la Iglesia Cristiana Senda de Amor en Puerto Rico y es nuestro privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Así que rápidamente vamos a la palabra, vamos a estar trabajando en la base bíblica de Hebreos 12:1 y he puesto como título a este mensaje, Despójate de todo el peso que te asedia. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fíjese que recientemente en medio de nuestro hogar, nosotros tenemos como dos palmitas frente a nuestra casa y esas palmitas pues han resistido vientos huracanados, tormentas, situaciones complicadas y nunca, ¿verdad?, han tenido alguna situación. Sin embargo, los otros días llegamos a nuestro hogar y nos percatamos que las palmas están totalmente inclinadas hacia el suelo. Y yo decía, ¿pero qué pasó aquí? Se cayeron las palmas. Estaban hasta las pencas tocaban el piso. Así que yo dije, algo pasó, que el terreno quizás cedió, no sé qué es lo que sucede con la cantidad de lluvias copiosas que han habido en estos días, posiblemente algo sucedió. Pero ¿qué pasa? Que nuestro hijo me dice, mamá, si esas palmas han aguantado tantos procesos difíciles, es imposible que sea fácilmente de desarraigar de la tierra donde están sembradas, porque ellas tienen raíces muy profundas, que si un huracán no las pudo sacar, esto que está ocurriendo tiene que tener una causa. Cuando nos dimos cuenta, la palma estaba rodeada desde su raíz hasta la parte de arriba, llena de una planta que se llama bromelia. Y eran unas plantas pequeñitas, pero esas plantas se multiplican, se multiplican y cogieron toda la palma hasta la parte de arriba. ¿Qué sucede? Que en un momento dado, mi esposo, ¿verdad?, me dice, Limari, hay que remover las bromelias. De paso, una anciana de nuestra iglesia fue a nuestra casa y cuando vio las palmas así me dijo, Limari, no las quites, no arranques esas palmas, simplemente arranca todo ese peso que le asedia y ya tú verás que eso vuelve a restaurarse. Cualquier cosa le pones un palito debajo o algo que la mantenga en su, ¿verdad? Que no se incline más, que la mantenga firme y establecida. Pero no fue necesario poner ningún palito ni ninguna otra ayuda que no fuera a hacer lo que teníamos que hacer. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Buscar la tijera de jardinero, el machete y lo que hiciera falta para poder picar todas esas plantas que abrumaron de alguna manera esas palmas e hicieron que ese peso las arrastrara. Y eso me ministró a mi corazón y me hizo reflexionar también. Como hemos hablado en otros momentos, toda la naturaleza nos habla de Dios y nos habla de su creación. ¿Cómo pasar por alto esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón? Y precisamente el versículo que estamos trabajando es el que tiene que ver con esto que acaba de ocurrir en esta experiencia. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia. Y vivimos en unos tiempos en los cuales podemos estar enfrentando cargas emocionales, podemos tener cargas espirituales y hasta físicas que nos impiden avanzar. Después de la pandemia para acá, hemos notado un incremento en la falta de tolerancia, en las personas con mucha hipersensibilidad, situaciones que de alguna manera lo que antes te hacía mantenerte bastante estable y pacífico, ahora cualquier cosa se disparan los ánimos, hay menos capacidad de amarnos, de ser pacientes, de tolerarnos unos a otros y se ve en la calle, lo ves en los centros comerciales, lo ves en los lugares, en las oficinas, hasta en la calle transitando. La falta de paciencia y de tolerancia se ha visto de una manera incrementada y hemos visto que hay muchas cargas, la gente está tensa, tiene mucha tensión, mucha carga por cosas que posiblemente
puedan ir a los pies de Cristo y con la ayuda del Señor poderla sobrellevar, pero algo ha ocurrido que este peso ha hecho que la gente no pueda avanzar en las cosas que Dios quiere que avancen. Y la vida cristiana, como dice este versículo bíblico, es como una carrera. Y es una carrera en la cual nosotros debemos correr con eficacia. Debemos de alguna manera soltar todo aquello que nos impide avanzar y todas aquellas cosas que a veces cargamos en nuestras espaldas o con una mochila. Yo recuerdo en una ocasión mi suegra me decía, mira, a veces la mochila tiene piedras y tantas piedras y peñones que nunca te dijeron que tenías que cargar, pero tú mismo te has ido echando esas piedras, esas piedras y esas piedras y de alguna manera te sientes pesado y sientes que no puedes avanzar. Y hoy el Señor nos está llamando a que podamos despojarnos de todo aquello que nos está estorbando. Entonces, fíjese que peso en la Biblia se refiere a un pecado o a un problema que nos impide o que nos impone una carga muy pesada, es una dificultad, es un estorbo en la vida espiritual que nos impide poder lograr avanzar con eficacia y con alegría y vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Es algo que nos perturba y que puede producir en nosotros agobio o que nos dificulta llegar a la madurez, a la perfección de lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos. La palabra asedia, por otra parte, se utiliza para describir el acto de cercar o rodear un lugar fortificado, generalmente con el propósito de tomarlo por la fuerza. Y en la Biblia hay diferentes ejemplos de ciudades que fueron sitiadas, que fueron asediadas. Y fíjese que la palabra aquí te está diciendo que te despojes de todo el peso que te asedia. ¿Por qué? Porque eso que te asedia está levantando una fortaleza a tu alrededor. Es como si levantara una muralla a tu alrededor con el propósito de tomarte por la fuerza y que tú no puedas extenderte fuera de ese territorio. Y es importante que eso que te está asediando pueda ser derribado en el nombre poderoso de Jesús. Para ello tenemos que identificar cuál es ese peso que nos asedia. El peso no siempre es pecado, pudiera ser una preocupación, un trauma, una relación tóxica, una falta de perdón. A veces cargamos cosas que Dios no nos ha llamado a cargar, por lo tanto tenemos que identificar ese peso. ¿Es un problema específico? ¿Es un sentimiento de culpa? ¿Es una creencia que te limita? ¿Es un trauma no superado? ¿Es una situación no resuelta? Examina qué situaciones o qué emociones o qué pensamientos o qué situaciones han estado ocurriendo en tu vida que te impiden avanzar. Y sabes que te voy a compartir algo de mi corazón. El Espíritu Santo nos habla. Los que hemos recibido al Señor en nuestra vida, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, sabemos que Él nos habla y que hay cosas que nosotros nos aferramos con todo nuestro corazón por nuestra propia naturaleza humana. Y a veces tenemos una lucha en nuestro interior con cosas que no queremos soltar, que se nos hace difícil soltar. Y yo te digo algo, ven delante de la presencia del Señor. Confiésate, abre tu corazón, suelta tu carga sobre Él y no permitas que nada te impida avanzar al propósito de Dios. A veces tú no puedes ver qué es lo que está después de esa fortificación, después de esa muralla, porque tus ojos simplemente ven lo que tienes de frente. Pero hay momentos en los que el Señor quiere que aunque tú no veas lo que está detrás de la muralla, te despojes de todo peso que te asedia, suelta esa carga, suelta lo que te está limitando, porque hay otras cosas que Dios te quiere mostrar, pero como no estás dispuesto a soltarlas, pues simplemente te quedas estancado. Y donde hay un estanque, cuando hay aguas estancadas, las aguas se pudren, las aguas apestan, las aguas se infestan con, ¿verdad? Insectos y cosas que son descomponedores y que no necesariamente aportan un bien a tu vida. Sin embargo, el río de Dios no está estancado, fluye, se mueve, es corriente de agua y Dios quiere que nosotros comencemos a salir de esos estanques, a salir de ese peso que nos asedia, a salir de esas cosas que nos limitan para poder movernos en la dirección de lo que Él quiere que avancemos.
Así que tenemos que identificar ese peso y reflexionar sobre la situación que puede ayudarnos a encontrar la claridad, el camino, lo que Dios quiere que encontremos para poder avanzar en sus propósitos. Por otra parte, el peso que nos asedia puede ser, como les dije al principio, una circunstancia, pero también pudiera ser algún pecado que tenemos en nuestro interior. Y es importante que nosotros también podamos identificar si hay tendencias en nuestros pensamientos que contribuyen a comportamientos inadecuados en medio de nuestra vida. Debemos identificar eso que nos está atando, que nos entorpece, que nos es de obstáculo. A veces pueden ser pecados ocultos, hábitos no confesados, puede ser envidia, puede ser falta de compromiso, puede ser orgullo en el interior. Mire, todos nacemos con una naturaleza caída y en la cual dice la palabra que nuestros miembros luchan entre sí. A veces decía el apóstol Pablo que lo que no quería hacer eso hacía y lo que hacía no era lo que quería. Y hay una lucha interior que llevamos dentro mientras estemos en esta estuche, en esta tierra, la cual a través del Espíritu Santo, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, podemos vencer y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Simplemente tenemos que determinar nuestro corazón y nuestra decisión de despojarnos, identificar esas cosas y despojarnos de ellas. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a mostrar que tenemos que soltar. Simplemente no te resistas. No le pongas piedra de tropiezo. No seas tú mismo o tú misma la piedra de tropiezo para que el Espíritu Santo haga una obra que quiere completar en ti para que puedas madurar un poco más. El Salmo 139, versículos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y ve mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Primera de Juan 1:9 también nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que independientemente estemos en este estuche y en esta naturaleza caída y en esta lucha interior, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar, pero tenemos que venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca, jamás despreciará. Somos su obra maestra y Él nos ama demasiado como para dejarnos igual. Fíjese que el Salmo 32:5, el salmista dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y Proverbios 28:13 también nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Por lo tanto, no solamente es venir y confesarlo y tomar decisiones radicales que son importantes, es también abandonarlos y sacarlos de nuestra vida. Y también el Señor dice que vamos a hallar misericordia. Así que hay un asedio que también es espiritual y es esa lucha contra el pecado. Y la Biblia utiliza la idea de asediar para describir la batalla interior que enfrentamos contra nuestros propios pecados y las tentaciones a las cuales estamos expuestos muchas veces hacia el mal. Y hay pecados que nos asedian y que luchamos constantemente contra ellos para poderlos vencer. Y dentro de todo eso debemos recordar que la palabra asediar también se refiere a algo que nos envuelve, a algo que nos atrapa. La palabra griega que se usa en ese versículo significa fácilmente de atrapar. Es como una trampa en la que fácilmente podemos caer. Así como, por ejemplo, cuando, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la experiencia, gracias a Dios en este hogar, no, pero en otro que tuve anteriormente tuvimos el mal rato de que se nos metieron 2 ratones en la casa. Y recuerdo que José Esteban estaba pequeño en un momento dado y tratamos por todos los medios de sacarlo y no había manera de sacarlo. ¿Y usted qué va a hacer con eso? Va a conseguir unas trampas, ¿verdad? Y para que el ratón caiga. Finalmente utilizamos otros medios y los ratones tuvieron que salir de casa, a Dios gracias. Pero esto es lo que se refiere
a esta palabra asediar, que es una trampa que te ponen y en la que tú fácilmente puedes caer. A eso se refiere al pecado que nos asedia. Hay mucho bombardeo alrededor nuestro, hay muchas trampas que están puestas alrededor nuestro y el enemigo, usted sabe que no vino más que para matar, robar y destruir. Quiere entramparnos en medio de sus artimañas para alejarnos de tener comunión con Dios. Por lo tanto, no caigas en la trampa. Identifica ese peso que te asedia, identifica esos pecados, porque así lo dice, que lo identifique, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y échalo fuera en el nombre poderoso de Jesús y no caigas más en la trampa, porque es una trampa mortal. El enemigo no vino a jugar contigo, no vino a jugar voleibol, no vino a jugar cartas, el enemigo tiene un propósito definido. Y lo que quiere es hacerte daño. Nunca te va a ofrecer algo para hacerte bien. Te va a hacer daño para verte destruido, derrotado, derribado. Pero en el nombre de Jesús no va a prosperar. Porque por medio de Cristo Jesús somos más que vencedores. Hay otros pecados que podemos identificar como el chisme, la mentira, perder la paciencia, mire la lujuria. A veces yo he escuchado personas que dicen, ay, pero que muchos hablan de los pecados sexuales y no hablan de estos otros pecados. Mire, pues la Biblia tiene una serie de versículos que nos habla constantemente de la inmoralidad que viene a ser un pecado fuerte en medio de nuestra vida. Así que hay cosas que vamos a estar enfatizando más que otras porque son las que nos están entrampando y las que nos están alejando porque el enemigo sabe que es capaz de lograr que caigamos en su trampa. Pero ¿sabe qué? Los días de él están contados. Y cuando podemos confiar, confesar y ponernos en las manos del Señor, no tenemos que caer en su trampa. Esos son mentiras del enemigo y los reprendemos en el nombre de Jesús. Gálatas 5:17, como les decía ahorita, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Fíjese que tanto Abraham como Isaac cayeron en el mismo pecado y varias veces, cuando mintieron acerca de las esposas para protegerse a sí mismo. En el libro de los Jueces vemos también a Sansón que luchó con la lujuria durante toda su vida y ese problema le causó muchos males y muchas situaciones al punto de que ya ustedes saben cómo terminó la historia de Sansón, que terminó sin los ojos y siendo escarnio público y en otras condiciones que realmente nunca fue el corazón de Dios para Sansón terminar de la manera en la que terminó. Pero el pecado que nos asedia tenemos la oportunidad de vencerlo y este es el momento en el que el Señor nos está llamando a tomar acción. De manera similar, David y Salomón tenían una debilidad. Su debilidad eran las mujeres y la lujuria resultó también un problema para sus vidas y ese pecado trajo consecuencias tanto para David como para Salomón, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios perdonó su pecado y lo bendijo, claro que sí, pero perdió su hijo en medio de las decisiones incorrectas que él tomó. Y esto no quiere decir que nosotros seamos perfectos. Mire, todo el tiempo estamos tomando decisiones incorrectas, todo el tiempo estamos en medio de tentaciones y luchas, todo el tiempo, pero no te quedes ahí. Levántate, porque permítame clarificar, no es que todo el tiempo, es que en muchas ocasiones, como todo el tiempo estamos siendo bombardeados, como todo el tiempo estamos recibiendo bombazos, como todo el tiempo el enemigo está trabajando, no es que en muchas ocasiones tomemos decisiones equivocadas, es que estamos vulnerables a tomar decisiones equivocadas. Cuando nosotros como cristianos caemos en una trampa del enemigo, confesamos nuestros pecados y como les dije, Dios es quien nos perdona y nos levanta. Pero cuando usted deliberadamente peca y peca y peca y peca y peca, pues ya usted tiene un problema grande. Y es un problema que usted tiene que resolver porque la misericordia va a llegar cuando te apartas del mal. Pero si usted quiere seguir entrampado, embarrado, ensuciado en el mismo pecado, cuando ya se le ha dicho que tiene el poder a través de Jesucristo de liberarse de esto, pues ya es que no es una trampa, es una decisión porque usted amó más las tinieblas que la luz. Y como hemos aprendido de nuestro amado pastor, ¿vamos al cielo por amor o nos perdemos por amor? ¿Somos salvos por amor o no somos salvos por amor?
algo ocupa el primer lugar en nuestro corazón y tenemos que definir qué es, si son los deseos de la carne o si es el amor hacia Dios y la obediencia a su palabra. Así que los pecados que nos asedian en el Nuevo Testamento vemos también al apóstol Pablo luchando con el temor al hombre cuando negó 3 veces conocer a Jesús y cuando se puso del lado de los judaizantes. Así que él fue confrontado con el apóstol Pablo también en medio de este proceso más adelante y vemos la misericordia de Dios porque conocía su corazón, que no era que quería deliberadamente pecar, es que hubo unas circunstancias en las cuales también cayó, pero el Señor lo restauró. El Señor resucitado lo restauró y le dio una nueva oportunidad. Y el Señor te quiere dar una nueva oportunidad a ti también. Por lo tanto, debemos de manera consciente e intencional evitar situaciones tentadoras, no haciendo provisión para los deseos de la carne. Debemos orar por sabiduría y fortaleza para cambiar nuestros hábitos y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Debemos saturarnos de las Escrituras y cuando pequemos debemos buscar inmediatamente esa misericordia de Dios que es nueva cada mañana y esa gracia, aferrándonos a su promesa que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Por lo tanto, despójate de todo peso que te asedia y corre con paciencia la carrera. La carrera no es de velocidad. La carrera es de resistencia y la paciencia implica perseverancia con propósito, no resignación. Por lo tanto, fija tu mirada en Cristo. Dice Hebreos 12:12 en la traducción lenguaje actual. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tantos sufrimientos sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y en la Biblia, paciencia se refiere a la capacidad de soportar pruebas, dificultades, demora sin enojo, frustración o ansiedad, mostrando confianza plena en Dios y en su tiempo perfecto. Implica que ante la adversidad vamos a estar expectantes por ver el cumplimiento de las promesas de Dios reveladas en nuestra vida, por su amor, por su palabra, porque la palabra dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que Dios no te llamó a correr cargado. Hoy es día de soltar, hoy es día de rendir lo que cargas que te pueda estar estorbando tu llamado, estorbando tu paz, estorbando tu gozo, estorbando tu felicidad, estorbando tu comunión con Dios. Suéltalo en el nombre de Jesús y reflexiona en qué peso necesitas entregar al Señor hoy. Permítame brevemente orar. Padre, te doy gracias por la palabra que hemos compartido en esta hora. Permite que todo el que ha escuchado esta plataforma bíblica, por el poder de tu palabra, reciba liberación de todo peso que le esté asediando, que le impida correr la carrera, Señor, con paciencia como establece tu palabra. Yo los bendigo en esta hora y proclamo la libertad que solo tú puedes dar a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y te doy gracias porque está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros en esta su plataforma bíblica. Bendiciones.